Bienvenido, queridos lectores, a su página Libros Inmortales. ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes, transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el mundo. Recuerda que en esta página nos dedicamos a leer textualmente cada libro que encontramos y así no puedas perderte ningún detalle. Bien, nos encontramos con el libro El mito del emprendedor. ¿Por qué no despegan las pequeñas empresas y qué hacer para que funcione? Nos encontramos en la tercera parte, ya en el programa de desarrollo de su negocio. Y recuerda que estamos en el programa de desarrollo del negocio y están formados por 7 etapas claramente diferenciadas. En la parte 1 tenemos su vocación inicial, en la parte 2 su objetivo estratégico, en la parte 3 su estrategia de organización, en la parte 4 su estrategia directiva, en la parte 5 su estrategia de personal, y ahora nos encontramos grabando este poderoso audio en la parte 6 su estrategia de marketing, y finalmente nos queda un capítulo más y terminamos ya su estrategia de sistemas. Capítulo 17, su estrategia de marketing. Lo que aquí tenemos es un fallo de comunicación anónimo. Su estrategia de marketing se inicia, se acaba, vive y muere con el cliente. Por tanto, en el desarrollo de su estrategia de marketing es absolutamente necesario que se olvide de los sueños, de las visiones, de los intereses personales, de lo que quiere. Olvídese de todo excepto del cliente. Cuando se entra en el marketing, lo que se quiere personalmente no es importante. Lo importante es lo que su cliente quiere. Y lo que quiere es probablemente muy diferente de lo que usted cree que él quiere. Tomar decisiones de modo irracional. Intente visualizar en su cliente está frente a usted. No tiene el ceño fruncido. Tampoco sonríe. Su actitud es completamente neutra. Aunque hay algo raro en él, por encima de su cabeza, dirigida hacia el techo, tiene una antena. Y al final lleva instalado un sensor que produce señales acústicas como si el aparato se hubiese vuelto loco. Y el sensor está constantemente captando señales de entorno en el que se halla esta persona. Colores, formas, sonidos, olores de la tienda, de la oficina o del restaurante en el que usted y él se han encontrado para almorzar. El sensor también toma datos de relevancia sobre usted, si está de pie o sentado, el color de su pelo, cómo va peinado, la expresión de su cara. ¿Está tenso? ¿Está mirando directamente o mira de reojo? Las rayas de sus pantalones, el color de sus zapatos, ¿están limpios, están gastados, están atados los cordones? Nada escapa del sensor a medida que absorbe los estímulos del entorno. Nada escapa a su cliente a medida que absorbe la información que empleará para tomar su decisión de comprar o no comprar. Pero esta etapa es la primera en el proceso de compra. Lo que realmente resulta interesante es lo que el sensor hace con la información, porque el modo en que el sensor procesa la información determina la decisión que su cliente está a punto de tomar. Piensa en el sensor como si fuese la mente consciente del cliente. Su trabajo es reunir la información necesaria para tomar una decisión. La mayor parte de lo que hace, sin embargo, es inconsciente, es decir, automática, pues así actúa de forma habitual. Por lo tanto, aunque la mente consciente de su cliente está absorbiendo de forma activa todo tipo de formas de impresiones, es totalmente inconsciente de la mayoría de ellas. Lo podría hacer literalmente mientras duerme, de hecho no puede dejar de hacerlo. Afortunadamente, la mente consciente no necesita ser consciente de lo que hace. Y eso es porque no es la mente consciente de su cliente la que tiene que tomar las decisiones, sino la mente inconsciente. Es aquí donde produce toda la acción, donde tiene lugar el segundo paso del proceso de compra, que es la mente inconsciente de su cliente. Es como una amplia, oscura marea subterránea en la que una multitud de exóticas criaturas nadan, solas y en grupo, buscando silenciosamente sus alimentos. Cada una de ellas con gusto y necesidades diferentes. Estas criaturas son las expectativas del cliente, y en el mar en el que nadan es un lugar que a él le resulta verdaderamente extraño. No tiene ni idea de lo que ocurre allí, no sabe que puede existir alguna roca subterránea esperando pacientemente a que alguien se posee suavemente su orilla.
Pero de lo que sí se puede tener certeza es de que cada una de las criaturas de este mar, cada una de estas expectativas es un producto de la vida de este cliente, de sus reacciones, percepciones, actitudes, asociaciones, creencias, opiniones, inferencias, conclusiones. Una acumulación de todas estas experiencias desde el mismo momento de su nacimiento y por lo que sabemos probablemente también desde antes hasta el instante preciso en que se ha instalado frente a usted. Y todas sus expectativas no son ni más ni menos que los medios mediante los que la suma de todos ellos, la personalidad del cliente, toma el alimento que necesita. El alimento que necesita toma la forma de un dato sensorial procedente de la mente consciente, la superficie. Si este alimento es compatible con sus expectativas, la mente inconsciente dice sí, es compatible con ella, dice no. Y esta decisión afirmativa o negativa se produce en el instante en que lo prueba. Se nos ha dicho en repetidas ocasiones que en un anuncio por televisión la venta se logra en los primeros 3 o 4 segundos. En un anuncio escrito, los estudios han demostrado que el 75% de las decisiones de compra se efectúan en los titulares. Los datos han demostrado que la venta se cierra o se pierde en los 3 primeros minutos. Y todo ello se produce después del momento psicográfico de la verdad, después de que se ha producido la decisión de compra, que es cuando la mente inconsciente envía su respuesta a la mente consciente, que vuelve a la realidad del mundo para reunir el armamento racional necesario para soportar el compromiso emocional y ya determinado. Y así es como se efectúan las decisiones de compra irracionalmente. Si alguien intenta comprobarlo, se podría probablemente demostrar que no ha existido nadie que haya tomado nunca una decisión racional para comprar cualquier cosa. Por tanto, cuando un cliente dice quiero pensar sobre ello, no le crea. Nunca llegará a pensar de ello. En ello, no sabe cómo. De hecho, ya ha procesado todo el pensamiento que tiene que realizar, lo quiera o no lo quiera. Lo que el cliente está realmente diciendo es una de estas dos cosas. O bien es emocionalmente incapaz de decir no por miedo a la imprevisible reacción del vendedor, o este no ha logrado suministrarle el suficiente alimento a su mente inconsciente. Cualquiera de los dos procesos en un mayor o menor grado puede estar entrando en el proceso transaccional. Independientemente de lo que nos gustaría pensar, la decisión ha sido tomada de forma inconsciente e instantánea. De hecho, ya se había producido mucho antes de que el vendedor y el comprador se encontrasen, pero el cliente no lo sabe. Los dos pilares de una estrategia de marketing con éxito. La pregunta es, pues, si mi cliente no sabe lo que quiere, ¿cómo puedo saberlo yo? La respuesta es, no se puede. No, a menos que llegue a saber más sobre lo que él sabe sobre sí mismo. No, a menos que conozcas sus características demográficas y psicográficas. Estas características son la esencia, son los dos pilares esenciales sobre los que se apoya un programa de marketing de éxito. Si se sabe quién es el cliente, características demográficas, si se puede determinar por qué compra, características psicográficas, y una vez hecho esto, se puede empezar a construir el prototipo que permitirá satisfacer sus necesidades inconscientes, pero de forma científica en lugar de hacerlo arbitrariamente. Es decir, la demografía es la ciencia que estudia la realidad del mercado y nos dice quién compra. La psicografía es la ciencia de la realidad percibida del mercado y nos dice por qué ciertos tipos demográficos compran por una determinada razón y otros lo hacen por otra. Permítame que le dé un ejemplo de cómo estas ciencias podrían ser utilizadas en una determinada estrategia de marketing. Es posible que haya oído hablar del llamado azul IBM, porque se le da a este nombre, porque es el color del IBM. Esta es la razón por la que supongo a la IBM se le conoce como la gran azul, Big Blue, en el mercado. ¿Por qué este tipo de azul en lugar de otro cualquiera? ¿Y por qué azul? Porque este tipo, que es el modelo demográfico central IBM, ha demostrado mayores preferencias. ¿Ven este azul? Y es amor a primera vista. ¿Ha oído alguna vez la expresión azul verdadero? Esto es lo que este color en particular es precisamente el que el consumidor modelo demográfico central sabe que puede depender de él. ¿Qué cree que hubiese pasado si IBM se hubiese cambiado a un color distinto, por ejemplo, naranja? Bien, como quiera que el naranja se haya en el otro lado,
del espectro de preferencias del consumidor del IBM, la historia del éxito de esta empresa podría no haber sido tan espectacular. Se hace difícil de imaginar el gran naranja en lugar del gran azul. Pienso que un comprador de IBM hubiese tenido problemas al adquirir una máquina de color naranja. Sé que ahora puede parecer ridículo, pero puedo comprobarlo si le apetece. ¿Recuerda la pequeña comprobación que le sugeriría al principio de este libro? La del traje azul, ¿recuerdas? Me gustaría que intentase visualizar a alguien llevando un traje de estas características. ¿Se lo imagina? Traje azul marino, 2 cortes en la parte posterior del traje, posiblemente un pasador de corbatas, pantalones bien planchados, camisa blanca impecable, una corbata a rayas rojas y azules, zapatos negros de cordones perfectamente limpios. ¿Cómo se siente respecto a él? ¿Parece suficientemente capaz de realizar negocios? ¿Parece alguien en quien se puede confiar? ¿Parece representar algo sólido, digno de confianza? ¿Alguien de quien se puede depender? Por descontado que sí. Diferentes investigaciones demuestran que el azul marino es probablemente el color de traje más potente que alguien pueda usar en el mundo de los negocios. Produce un evidente impacto inmediato. Ahora, por favor, intente visualizar la misma persona de antes, pero no llevando un traje azul marino. Por ejemplo, lleva un traje de color naranja. Efectivamente, un traje de 2 piezas naranja. Es más caro de lo que parece, pero el color naranja la conjunta con una camisa blanca de seda y una corbata italiana a rayas verdes y blancas y un cinturón con hebillas de plata con sus iniciales labradas en jade verde y una aguja de corbata coronadas por un diamante de 2 quilates brillando antes que todos justo ligeramente por encima del cruce de los botones de la americana y sobresaliendo por debajo de sus magníficos pantalones de color naranja una par de auténticas botas tejanas de piel de lagarto blanco. ¿Se lo imagina? ¿Puede ver la imagen? Bien, imagínese rápidamente porque pronto, si no, inmediatamente dejará de estar en el negocio. Y es importante observar que la diferencia entre ambos hombres no está en ellos, sino en su mente inconsciente. Y lo que es más importante, la diferencia puede ser percibida de forma instantánea, sin ninguna pausa que permitiría elaborar algún tipo de conclusión. El hecho de que no se pueda realizar magníficos negocios con el hombre del traje naranja y así con el azul, implica que no existe lo que denominamos realidad, al menos tal como solemos entenderla desde nuestra concepción racional. La realidad solo existe en las percepciones de alguien, en sus actitudes, en sus creencias, en sus conclusiones, sea lo que sea la denominación de esas posiciones de su mente a partir de las que surgen las expectativas y en ningún otro sitio. De ahí que la famosa frase haya una necesidad y satisfácela. Repito, de ahí que la famosa frase haya una necesidad y satisfácela resulta incorrecto. Debería decir haya una necesidad percibida y satisfácela, porque si el cliente no pierde o no percibe que necesita algo, no lo percibirá aunque realmente lo necesite. ¿Sí me entiende? Estas percepciones se hallan en el centro del proceso de toma de decisiones de su cliente, y si se conocen sus características demográficas, se podrá llegar a comprender cuáles son esas percepciones y en consecuencia se podrá llegar a configurar qué es lo que se tiene que hacer para satisfacerlas y llegar a conocer las expectativas que se producen. Podemos llegar a conocer la realidad psicográfica de nuestro cliente, ya que en cada modelo demográfico tiene un conjunto específico de percepciones que pueden ser identificadas por adelantado. Las mujeres de una cierta edad, con un cierto grado de educación, con un cierto tipo de familia que viven en una determinada geografía, comparan en virtud de precisas y determinadas razones psicográficas. Estas razones inconscientes resultarán totalmente distintas de las que se producen en otro grupo de mujeres, con edades, estado civil y antecedentes educativos diferentes y que viven en otra parte del país. Y estas diferencias son las que determinan las pautas de compra de cada grupo. Empieza usted a encontrar sentido a la complejidad del marketing. Esto espera, porque hasta que no empiece a tomárselo seriamente, hasta que no le dedique toda la atención que el tema requiere, su prototipo continuará siendo lo único que quedará sujeto a las circunstancias, convirtiéndose en un verdadero fracaso. En Herbert Business Bull Corporation hemos creado herramientas para nuestros clientes que les permitirán iniciar
la a menudo ardua tarea de definir las características demográficas y psicográficas, y también para hacer un lugar en su prototipo en las mentes de sus clientes. El impacto ha sido impresionante. Pequeños negocios que actúan como tales, cuando se pusieron en contacto con nosotros, empezamos a operar con inteligencia. Sus clientes empezaron a acudir a ellos con otras actitudes, muchos de ellos por primera vez. Las encuestas de la solicitud sistemática de información específica y las experimentaciones controladas sustituyeron a la adivinación, a la ceguera y al agobiante trabajo que había precedido las anteriores prácticas. La innovación, la cuantificación y la orquestación se convirtieron en las fuerzas rectoras de sus esfuerzos de marketing y de conocimiento de sus clientes. Cualquier pequeña empresa puede hacerlo, y todo pequeño negocio tiene que hacerlo. Si empresas maduras como IBM, McDonald's, Federal Express y Disney se toman estas prácticas muy en serio, entonces ¿por qué no hacer lo mismo? Su negocio es mucho más frágil que una gran empresa. Por lo tanto, deberá usted tomarse el marketing de una forma mucho más seria de lo que lo hace una gran empresa. Y el tiempo corre en su contra. Ya hemos entrado en la era de la que no se perdona estos retratos. Una era en la que los pequeños negocios no tienen más remedio que aceptar el reto de la sociedad de la información o quedar destruidos por ella. Una era en la que su cliente está siendo constantemente bombardeado por tanto productos diferentes y por tantas promesas de todo tipo que queda inmersa en una ola de confusión y de indecisiones. El reto de nuestra era es aprender el lenguaje de nuestros clientes y a continuación hablarles de tal forma que puedan oírnos por encima de los demás. Por si un cliente no le oye, pasará de largo. No hay duda de que al leer estas líneas podrá sentirse frustrado. Debe estar preguntándose cómo he de hacerlo, cómo puedo determinar las características demográficas y psicográficas de mis clientes, qué colores debo emplear, qué formas, qué palabras. Pero si es capaz de hacerlo, esas preguntas ya está en el buen camino. El propósito de este libro no es dar la respuesta a estas preguntas, sino animar a que se formulen. No es el cómo hacerlo, sino qué debe hacerse, a menos que comprenda perfectamente qué es lo que hay que hacer, que entiendan la importancia esencial que tiene el marketing para su propio, a menos que se dé cuenta de que su cliente es mucho menos racional en sus convicciones y en sus expectativas de lo que usted nunca ha podido imaginar, a menos que comprenda que su prototipo y su producto, todos los cómo hacerlos de este mundo, no representarán ninguna diferencia sustancial para su empresa. Todavía no hemos terminado. Hemos de hacer frente a la siguiente etapa en su programa de desarrollo de negocios. Es su estrategia de sistemas, que no es más que el mecanismo que permite mantener unido y cohesionado su prototipo. Sé que no quieres hablar sobre el cómo hacerlo, me dijo Sara, entrecerrando sus ojos para enfatizar sus palabras. Pero si quieres salir vivo de esta mesa, tendrás que darme más detalles, como determino las características demográficas y psicográficas de mis clientes más importantes, me imploró. Bien, empecé diciendo, comencemos justo donde estás en ese momento. Lo que ya sabemos sobre tu negocio es que resulta atractivo para alguien, que la imagen que tienes en mente para todo sobre los pasteles y que quieres crear no dista tanto de lo que ya has creado, que debido a que no formulaste claramente la idea en el inicio de tu negocio, tu emprendedor interno estuvo permanentemente ocupado con otros quehaceres que la atención y el cuidado que quieres proporcionar en él. Todo sobre los pasteles. El futuro ya estaba en tu fuero interno desde el principio, ya que ya queda expresado en la actualidad en la deliciosa calidad de tus pasteles, en la belleza de tu tienda, y podría añadir tu amorosa y dulce, sensible forma de ser. Intentó contestar algo, pero conseguí. Por tanto, creo que podríamos asumir que la gente que llama a tu puerta en la actualidad están expresando de forma inconsciente sus preferencias por el cuidado y por la atención que tan elocuentemente has compartido con ellos. ¿Ya te lo estás comprando? En consecuencia, la primera pregunta plantearse es: ¿quiénes son? ¿Quiénes son específicamente mis clientes? ¿Cuál es su perfil demográfico? ¿Cómo responder a esta pregunta simple y llanamente preguntándoselo? Se debe interrogar a todos y a cada uno de ellos, entregándoles un cuestionario que deberán devolver llenado a cambio de un pastel gratis.
El pastel gratis es el precio a pagar por estas informaciones. Las respuestas que se obtendrán demostrarán que es un buen cambio. Pero mientras te hallas en este proceso de recogida de información, también puedes proceder a recoger los datos psicográficos que necesitas, así como los de los caracteres geográficos. ¿Cómo hacerlo? En el cuestionario que les entregarás, les preguntas por sus colores favoritos, por las formas, por las palabras. Tienes que descubrir los tipos de perfumes que compran, qué automóviles, qué tipo de ropa, joyas, alimentos. Tienes que comprar sus respuestas con los anuncios escritos y visuales que apoyan las marcas y productos que aparecen en sus respuestas, lo que te permitirá descubrir la esencia de los mensajes que están siendo enviados por aquellas empresas a esos clientes y que demuestran que sus planteamientos son los correctos para poder diseñar el mensaje que podrían enviarles por tu parte. Y eso es así porque desde el punto de vista demográfico, psicográfico, responden al mismo modelo de demográfico central que lo que entran por la puerta de tu empresa. ¿Cómo encontrar a los que todavía no conoces y no te conocen? Puedes adquirir una lista en la que se puede adaptar al citado modelo con la zona de negocios que hayas determinado y que es tu zona de negocio, precisamente el perímetro geográfico en el que viven tus principales clientes. Toma sus direcciones de cuestionarios, las identificas en tu mapa, traza una línea alrededor de ellas y este es el primer paso para la definición de la zona de negocio. A continuación te haces una lista de gente demográficamente correcta que viva en esta área. ¿Te parece suficientemente para responder a tu inquietud por el cómo hacerlo? Le pregunté a Sara con una cierta impaciencia, ¿crees que esto te mantendrá ocupada durante un tiempo? Porque es así, me gustaría volver un momento al qué hacer. Hay mucho más que decir de lo que puede parecer a primera vista. Estos aspectos de marketing no son tan complicados como pueden parecer. Después de lo que te he contado, continúe diciendo, pero es importante que te lo tomes seriamente porque para la mayoría de propietarios de pequeñas empresas no son más que muestras de sentido común. Y he podido ser testigo demasiado a menudo de que una muestra de sentido común no significa otra cosa que mi propia opinión. Que la mayoría de propietarios de pequeños negocios viven en una situación de desinformación inconsciente. Deciden simplemente lo que deben hacer sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de interés por comprobar la certeza de algo, simplemente tomando decisiones. Por ejemplo, un diseño de impresor para el logotipo que será su imagen frente al mercado, o los colores de la empresa escogidos según los gustos de su esposa, o los carteles diseñados por el pintor local, cuya experiencia radica en haber pintado otros carteles de no en determinar qué colores y qué formas son las psicográficamente correctas. En resumen, aunque no sea una experta científicamente hablando, deberás ser sensible a la ciencia y al arte del marketing. Tienes que estar profundamente interesada en ello. De hecho, tendrías que estar interesada en todo aquello que tu negocio pueda necesitar. Debes convertirte en estudiante del arte y de la ciencia de los negocios. Y esto es la parte del qué hacer. De todo el proceso te das cuenta de la cantidad de dinero que ganan empresas como, por ejemplo, McDonald's, Federal Express, Disney y Walmart. Para tener centrados todos estos temas, te das cuenta de la cantidad de tiempo y atenciones que empresas como PepsiCo y American Express gastan para mantener sus marcas en el lugar de que les corresponde, y comprendes que fácil es equivocarse y puedes imaginar el coste que ellos representan. En una pequeña empresa no se puede pretender gastar las cantidades de dinero que ellos queman, pero puedes intentar emplear un tipo de tus pensamientos, tu atención, para dar respuesta a las mismas preguntas que ellos se formulan. Y por ello quiero volver sobre el tema de verdadero trabajo del propietario y trabajo estratégico en lugar de trabajo táctico. Porque si vas a realizar el trabajo táctico siempre, si lo único que haces el trabajo es trabajar entregando todas tus energías al trabajo, no tendrás capacidad para preguntar, tendrás que suponer cuáles tienen que ser las respuestas de toda una serie de preguntas claves que deberías ser capaz de formular. Simplemente carecerás de tiempo o de energía para ello. El propietario de un pequeño negocio ha de empezar planteándose preguntas de marketing. El consejero delegado debe seguirle haciéndole también ese tipo de preguntas. El vicepresidente de marketing es absolutamente responsable de hacerlas. De hecho, no hay ninguna posición en cualquier empresa que se libre de necesidades de plantear preguntas de este tipo. Si por marketing entendemos qué debe hacer mi negocio para estar siempre en la mente de nuestros clientes, si queremos que nos cojan frente a otras opciones posibles,
Y por eso, visto desde la perspectiva adecuada, el proceso de negocio completo por el que una empresa hace lo que hace, ha de ser un proceso de marketing. Se comienza con la promesa de atraer a los compradores a la puerta, sigue con la venta que se realiza una vez está allí, termina con la entrega de lo prometido antes de que abandonen el lugar. En ciertas empresas, el proceso percibe el nombre, entre otros, de generación del contacto, conversión del contacto y satisfacción del cliente. En tu negocio se denomina marketing, ventas y operaciones. Pero le llames como le llames, es el proceso clave que te permite hacer funciones y el negocio. Y es en función de lo que bien integrado que esté el proceso de grado de conexión con cada una de tus partes con el resto del proceso de negocio, donde radica el éxito que se obtiene cuando tus clientes repiten la experiencia. Y es precisamente esta repetición lo más importante en lo que se basa la voluntad inicial de cada empresa. Curiosamente, el punto en el que coinciden, en el que convergen en sus compromisos, y es la posición del consejero delegado, precisamente quien se encarga de conectar cada una de las partes del proceso de negocio, y el que mantiene la integridad del conjunto y lo hace actuando como un árbitro y en el objetivo estratégico, como responsable de las reglas del juego que hay que mantener, concretamente el juego que la empresa ha decidido poner en marcha. Y es aquí, en este punto intermedio, donde la jerarquía y el proceso coinciden. Es aquí donde se produce la eclosión del negocio, donde el sistema de dirección y el proceso de desarrollo de negocios representan sus respectivas papeles de forma tan intensa. Y es en este punto que he dado, es llamar en mi primer libro, un punto de poder en el que el negocio se convierte en realidad. Está vivo, donde las naturalezas estáticas y la dinámica de todo gran negocio se reúnen. Así es como lo hacemos aquí una y otra vez. Mejora constante, electrificante, dinámica, viva. ¿Para qué? Para garantizar la promesa de que nadie más en el sector entre tus competidores pueden hacerlo. Esto es el marketing, Sara. Esto debe ser tu negocio, vivo, creciente, comprometido en mantener una promesa que ningún otro competidor puede realizar. Esto es lo que debe hacerse. ¿Estás preparada para ello? Solo tienes que mirarme, dijo Sara. Entonces vayamos a la última parte que nos queda. Veámoslos todo su conjunto, le dije. Echemos una ojeada a los sistemas y el papel absolutamente esencial que desempeñan. Fin del capítulo. Bien, querido lector, nos encontramos ya en la casi última parte de este increíble libro, El mito del emprendedor. Bien, la lectura ha sido bastante extensa y nos vemos en el último capítulo, con el título Su estrategia de sistemas. Chao, chao.